Está claro que tenemos que democratizar el deporte, tenemos que seguir eliminando barreras de acceso y seguir consiguiendo incentivos, tenemos que concienciar y legislar. Somos el único ocio que está a un IVA del 21%. Estoy convencido de que en algún momento los servicios deportivos volverán a tener como mínimo un IVA reducido. Si realmente queremos apoyar el sector, animamos a la gente a que se asocie, ¿no? No que se ponga a rebufo por ahorrarse una cuota muy barata. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasio que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde nos estés escuchando. Y bienvenido y bienvenida a otro episodio más del podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 75, vaya número bonito, ¿verdad? Y tenemos como invitado a Alberto García Chapuli. Alberto, como sabes, no es gerente de un gimnasio, pero sí es la voz del sector del fitness en España. Él es el gerente desde hace ya 10 años, más o menos, de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, la SNEI, una institución que defiende los intereses de gimnasios e instalaciones deportivas. Él sabe lo que es defender el sector cuando las cifras no acompañan. Ha sido portavoz en medios anticrisis, negociador con el gobierno y además también es profesor, formador de gestores deportivos. Su enfoque muestra que para que un gimnasio prospere no basta con máquinas ni sudor, sino que hay que entender regulaciones, sostenibilidad económica y el papel social del deporte. Si tuviera que describirlo, Alberto, en 3 palabras, diría que es un líder institucional, defensor e incisivo. Y podría estar hablando durante mogollón de rato sobre Alberto, pero prefiero que nos lo cuente él. Así que, Alberto, muchas gracias por esta invitación y bienvenido al podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti, Nacho. Es un honor estar aquí y como tú has dicho, en un número tan bonito como el 75. Así que vamos a intentar entretener a la gente y es un honor para nosotros estar aquí. Total, el honor es nuestro, Alberto. A mí estos podcasts siempre me gustan empezarlos por la historia de la persona que tenemos delante, ¿no? Porque es algo que inspira el saber, oye, cómo las personas llegan a los sitios donde están, ¿no? Y por eso, la primera pregunta que te quiero hacer es, oye, ¿cuál fue tu primer vínculo en este sector y cómo llega a esta industria del fitness? Bueno, pues yo vengo del deporte, no concretamente del fitness, vengo del deporte, desde muy pequeñito, vinculado al mundo del baloncesto. He pasado por todas las facetas, por la faceta de jugador, por la faceta de entrenador y luego por la faceta de directivo o de gestión, tanto en un club como en una institución como es la ACB, que viene a ser la patronal de los clubes de baloncesto. He sido director de un departamento como el de arbitraje de la ACB, del mundo del baloncesto. Y bueno, mi contacto con el sector viene del conocimiento de una persona que es actualmente el presidente de la patronal, de FNEI, que es Adolfo Ruiz. Y en el 2000, finales de 2014, principios del 15, me comenta la posibilidad de incorporarme, digamos, a este sector a través de la Fundación España Activa, con el objetivo bueno, pues de crecer en cuanto a nivel institucional, de mejorar lo que era la patronal en ese momento, que era FNEI, que estaba con otra junta directiva y con otra presidenta, Hortensia, y digamos que por ahí fue como comencé. Y a partir de ahí, pues en el 2015, finales del 15, principios del 16, es cuando entra una nueva junta directiva a llevar la patronal y me ofrecen ser el gerente
del acné. Bueno, yo ya llevaba un tiempo conociendo el sector y ahí empezamos a trabajar y hasta ahora ya 10 años. O sea que pasa Ya, el ya tiempo muy casi. rápido. Sí, eso te iba a decir, ya casi más años aquí que en el baloncesto, ¿eh? Hombre, hablando de las distancias, pero oye, ya lleva unos cuantos años y creo que Sí, sí. ya, no sé, ¿qué mundo te gusta más? ¿El del fitness o o el del baloncesto? Bueno, yo siempre he sido un hombre de baloncesto, entonces mi pasión toda la vida ha sido el baloncesto, pero también te digo que estando en el fitness he tenido la posibilidad de volver al baloncesto y me he quedado aquí. Entonces, creo sinceramente que el trabajo que estamos haciendo desde PNAID es un buen trabajo, es un trabajo importante para el sector, más allá de, lógicamente, como hemos dicho antes, de los gimnasios, de los diferentes operadores, que por supuesto tienen su absoluta independencia y llevan su camino cada uno, independientemente de la IGNITE, pero creo que a nivel sectorial, a nivel global, creo que estamos haciendo un gran trabajo. Y al final, cuando tú te sientes útil, estás, digamos, satisfecho con tu trabajo, con tu día a día. Y como te digo, he tenido la posibilidad de volver al mundo del baloncesto y me he quedado aquí en el mundo del fitness, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo mi pasión el baloncesto porque sigo siendo un aficionado y de hecho entreno en un equipo, ¿sabes?, de segunda división. O sea, vamos, poco tiempo tengo, entonces solamente entreno el viernes y dirijo el partido el fin de semana, pero el mundo del fitness me apasiona, creo que hay mucho margen de crecimiento, creo que es una tendencia ascendente la que lleva el sector imparable ya y Total. más a futuro. Entonces, bueno, sinceramente tengo la suerte de trabajar en algo que siempre digo, y compartimos todos los operadores, ¿no?, de trabajar en algo en el que estamos aportando beneficios a la sociedad. O sea, si además de dedicar muchas horas a lo que hacemos, lo hacemos en beneficio de mucha gente, pues creo que eso es muy gratificante, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo muy bonito y una suerte poder trabajar aquí. Total, total. Así es. Oye, hablabas de esto, ¿no? De ese crecimiento que está teniendo esta industria, que yo creo que muchos de los que estamos dentro ni siquiera todavía se dan cuenta de ese crecimiento hacia dónde puede ir, ¿no? Porque si empezamos a ver datos de penetración de otros países, empezamos a ver el crecimiento de España, si empezamos a ver, ostras, hay datos que pueden decir, oye, esto eh, puede crecer mucho, ¿no? No sé qué nos puede decir sobre esto y cómo la FNAIT ve el crecimiento de esta industria de aquí a, no sé, a 5 años. Bueno, pues coincido contigo. Yo creo que la tendencia de ese sector ya antes, justo antes de la pandemia, era favorable. Yo recuerdo que hablábamos que en enero y febrero del año 2020, justo antes de que nos encerraran en marzo, habían sido el mejor enero y febrero, pues desde el momento que tenemos la crisis y sectorialmente, como el sector había crecido, eran los mejores enero y febrero de la historia, ¿no?, del sector. Tuvimos la pandemia, que todos no lo vamos a olvidar nunca, todos recordamos lo mal que lo pasamos, lo maltratados que fuimos, la oportunidad también que eso supuso para poner en valor el sector, que también es verdad que fue un momento en el que hubo muchísimo trabajo, pero nos valió para poner en valor el sector. Y a partir de 2022, cuando ya finalizan todas las restricciones, el sector empieza a crecer y desde ese momento lleva un camino imparable con muchas dificultades en cuanto a, por ejemplo, el tema de la crisis energética que subimos vinculado a situaciones de guerra, etcétera, etcétera, pero que puede venir vinculado a cualquier otra cosa, o sea, esas cosas siempre las vamos a tener. Pero yo creo que el crecimiento del sector es imparable. Estamos creciendo a un ritmo alto, estamos viendo cómo nuevos perfiles de clientes, como es el caso de los jóvenes, se incorporan al sector de una manera constante y viendo realmente la vinculación que tiene nuestro servicio con el bienestar de las personas, por supuesto con la salud, pero incluso con otras muchas cosas, como le pasa ahora a los jóvenes, ¿no?, que a los jóvenes no les preocupa tanto la salud, pero sí el bienestar, sí el sentirse bien, sí el sociabilizar, y todo eso está calando en la sociedad. Por lo tanto, si estamos en una penetración ahora mismo en el sector del fitness de un 12 y pico %,
yo creo que en los próximos 5 años el objetivo debería ser estar cerca del 20%. O sea, tenemos un margen de crecimiento muy importante y creo que en estos próximos 5 años la evolución va a seguir igual con un crecimiento muy importante. Ostras, me parece súper optimista pasar del 12 al 20, pero si esto pasa, hablamos de muchísima población que se incorpora a esta industria, ¿no? O sea, muchísima, muchísima. Esto es cuestión de coger la calculadora y no solamente eso, sino el crecimiento que hayamos tenido en población de aquí a 5 años, ¿no? O sea, que esto puede suponer unos cuantos gimnasios que se van a necesitar tener de más si queremos dar servicio a tanta gente, ¿no? Está claro que tenemos que democratizar el deporte, tenemos que seguir eliminando barreras de acceso y seguir consiguiendo incentivos. Y como decimos desde hace tiempo, tenemos que concienciar y legislar. Las medidas que se están adoptando en cuanto a la deducción en las cuotas de IRPF en diferentes comunidades autónomas, que cada vez estamos consiguiendo que más comunidades se sumen, ¿no?, a esa iniciativa, que aparte de FNAID y que para nosotros es un orgullo, ¿vale? Ya está provocando un llamamiento a la población en general, a la ciudadanía en general, para que se incorpore a este mundo del fitness. Tenemos que seguir trabajando el tema del IVA, es uno de los retos con los que llevamos muchos años y tenemos que seguir ideando cosas para llegar, para concienciar a los políticos que esto es una herramienta de salud y es una herramienta de bienestar de la sociedad que no puede estar a un 21%. Y tenemos que concienciar con campañas para que todo el mundo entienda que el sedentarismo no es una vía, digamos, ahora mismo válida para vivir y que tenemos que llevar una vida activa. Entonces, si conseguimos, digamos, estas vías de legislación y de concienciación, yo creo que esos objetivos son alcanzables. Total, total. Antes hablabas porque justo has tocado los 3 palos que quería tocar, ¿no? El tema del IRPF, de las campañas de concienciación y del IVA, ¿no? Cuando nos centramos en el IVA, había veces que ya, ostras, yo he luchado mucho por el tema del IVA. Como sabes, yo vengo de tener instalación deportiva, ahora no la tengo. Y yo hay veces que ya dije, mira, tío, lo dejo como cosa perdida, voy a centrarme que en esto no es, no sé, ¿lo dejamos como cosa perdida o crees que todavía hay cierta luz en que nos puedan considerar como, bueno, como salud, como lo que somos, y que ese IVA se reduzca? O sea, ¿hay todavía algo de luz en este sentido? Bueno, nosotros, vamos a ver, es verdad que hemos sido rechazados muchas veces, ¿no? Pero nosotros seguimos con toda la luz. O sea, nosotros seguimos considerando que los servicios que prestamos no tienen que tener un IVA del 21%. Y seguimos considerando que la subida del IVA que se produjo en el 2012, del reducido, que en ese momento era un 8, ahora es un 10, pero era un 8, y se lo subió al 21, fue injusta en su momento, porque realmente no se había advertido de que el sector del fitness o de los servicios deportivos prestados a personas físicas iba a tener esa subida. Se subió, digamos, sin anunciárselo al propio sector, cuando otros sectores sí que habían sido avisados, y consideramos todavía más injusto que muchos de los sectores hayan vuelto a ese IVA reducido y el nuestro no. Entonces, nosotros, como consideramos que eso es lo justo y tenemos argumentos más que suficientes para defenderlo, por supuesto que vamos a seguir defendiéndolo hasta que lo consigamos. Y no sé si lo conseguiré yo o lo conseguirá el siguiente, pero estoy convencido de que en algún momento los servicios deportivos volverán a tener como mínimo un IVA reducido. Digo como mínimo porque cada vez hay más evidencias científicas que vinculan nuestros servicios a la mejora de la salud, ¿no? Total. Entonces, actualmente ya muchos de esos servicios, no digo en general los servicios deportivos, pero muchos de esos servicios sí deberían ser tratados como casi tratamientos de beneficio de la salud de las personas y por lo tanto no deberían tener ni tan siquiera el IVA reducido, sino el tratamiento de IVA sanitario, ¿vale? Que es cero, que eso es a lo que deberíamos tender. Pero como mínimo reducido, que es por lo que nosotros peleamos, insisto, por recuperar el IVA que los servicios deportivos tenían en 2012, antes de esta subida, y que, insisto, la mayoría de los sectores, la mayoría,
han vuelto a ese IVA reducido. Entonces, nos parece injusto que otros sectores que no están vinculados a la salud ni al bienestar estén en ese reducido y nosotros no. Entonces, ¿Qué razones nos ponen a nivel político o de gobierno? ninguna. Ninguna. Ninguna, no hay ninguna razón. O sea, ahora mismo la única razón, digamos, lo tenemos por escrito, por eso también tenemos esa fuerza, ¿no? Es el Ministerio de Hacienda que dice que hay una reducción de los ingresos vía impuestos de 90 millones de euros. Y habla de la cifra de 90 millones de euros. Nosotros contra eso argumentamos que hay estudios, insisto, no realizados por FNAIR, sino datos de evidencias científicas en los que el ahorro sanitario podría llegar hasta 7.000 millones de euros. Hay varios estudios. El más optimista o el más, digamos, ventajoso para nuestros sectores es el de 7.000 millones de euros. Pero de ahí para abajo hay otros muchos estudios y hablan todos de, creo que el mínimo es de 900 millones de euros de ahorro, con lo cual estamos hablando de que contra 90 que dejas de percibir, que además habría que analizar si esa bajada del IVA conlleva un incremento de facturación, que nosotros estamos convencidos de que sí, Seguro porque que es eliminar una barrera de acceso y es un llamamiento otra vez más a la ciudadanía para que se sigan incorporando a nuestro sector. Ese incremento de facturación ya estaría provocando un incremento vía impositiva, ¿no? Entonces, te quiero decir que esos 90 millones ya solamente con el incremento de facturación se reducirían, no sabemos a cuánto, pero se podría hacer una previsión. Pero si a eso le unimos los millones de euros en ahorros de costes sanitarios, y cada vez van a ser más, porque cada vez, por suerte, vivimos más años y, por tanto, tenemos que llegar a esos últimos años en mejores condiciones, porque en la última franja de nuestra vida, en los últimos años, es cuando mayor consumo hacemos esos recursos sanitarios. Entonces, lo que tenemos que tratar es que esos recursos, que ese consumo de recursos sanitarios se reduzca, y a través del deporte está demostrado científicamente que se reducen. Entonces, habría un ahorro tremendo, con lo cual, insisto, esto es que algún grupo parlamentario, algún político se lo tome en serio. Cuando digo se lo tome en serio, no es que se lo tome a broma, pero le dedique el tiempo que requiere para analizar la situación y, dicho coloquialmente, se cae por su propio peso. ¿Y ahora mismo en qué fase de negociación está? ¿O no hay negociación? ¿O no hay ningún proceso abierto, digamos, en ese sentido? Sí, negociación hay continuamente en cualquier oportunidad que vemos, ¿vale? Hay una oportunidad que, por desgracia, era anualmente y que ahora no lo está siendo, que es la presentación de presupuestos generales del Estado, donde ahí los grupos parlamentarios pueden presentar sus enmiendas. De hecho, son los grupos parlamentarios los que presentan las enmiendas a esos presupuestos. Y nosotros tenemos una negociación previa con el propio gobierno, que es quien lo presenta, para que lo incluya ya directamente, y en el caso de que no lo incluya, que hasta ahora nunca lo ha incluido, lo que hacemos es trabajar con los grupos parlamentarios para que ellos presenten las enmiendas solicitando esa, digamos, vuelta al IVA reducido. O sea, no se trata de recuperar el IVA que teníamos, ¿vale? Y siempre ha habido algún grupo parlamentario que lo ha presentado ante los presupuestos y siempre ha sido denegado, en este caso, por el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda tiene la potestad de rechazar una enmienda siempre y cuando suponga una rebaja de sus ingresos, ¿vale? Como es verdad que esto lo cuantifican en 90 millones de euros, pues digamos que la rechazan sin que se llegue a debatir. Luego, otras oportunidades, otras ventanas que se presentan, pues, por ejemplo, cuando hay una ley del deporte, una ley de regulación, ya tenemos la experiencia de que hace muchos años una ley modificó un IVA, ¿vale? Con lo cual, eso también se puede hacer. Entonces, todas esas ventanas, todas esas oportunidades, nosotros trabajamos en ellas. Hasta ahora, sin el éxito que esperamos, sí que es verdad que todo va sembrando, porque al final vamos haciendo un nombre, vamos, digamos, de tanto llamar a las puertas, pues ya te conocen, ya saben lo que estás pidiendo, con lo cual cada vez va calando más. Por eso digo que al final los servicios deportivos estoy convencido de que tendrán como mínimo un IVA reducido. El momento no lo sabemos, pero insisto, la luz sigue estando y por nuestra parte, lógicamente es nuestro trabajo, no lo dejamos. Yo entiendo que haya otros actores del sector, ¿no? Un poco como te pasó a ti, de decir, oye, mira, yo ya me voy a centrar en lo mío, porque esto lo veo posible,
pero nosotros eso no lo vamos a dejar, no lo vamos a abandonar nunca. No quiere decir que sea nuestro único objetivo, lógicamente, tenemos otras muchas cosas por las que pelear y, de hecho, el tema del IRPF surge un poco ante estas negativas del IVA y surge primero a nivel autonómico, también lo hemos movido a nivel estatal, entonces, bueno, ahí seguimos trabajando, pero creemos que vamos dando pasitos, vamos consiguiendo logros y realmente estos logros, insisto, son muy importantes porque van calando a la gente. Al final, como decimos nosotros, no es solamente el ahorro económico, o sea, no es solamente el impacto económico, en este caso en reducción de precio, ¿vale? Sino también el mensaje que se está lanzando, ¿no? Ahí entra un poco lo que es la concienciación. O sea, cuando las administraciones públicas se preocupan porque nosotros hagamos deporte, también eso va concienciando a la gente de que esto tiene unos beneficios importantes. Total. Lo que pasa es que con Hacienda lo tenemos crudo, porque si vamos creciendo, al final el déficit va a ser más grande. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola. Un sector creciente y al final, oye, dicen, hostia, que si le quitamos a esto o le rebajamos o le volvemos el IVA al punto donde estaban, si cada vez facturamos más, pues cada vez la repercusión va a ser mayor. Pero bueno, esperemos que esto no lo miren mucho. Bueno, también esto hará ver que si se rebaja el IVA, la facturación todavía crecerá a mayor velocidad y se generarán más impuestos. Al final, esto es un tema de democratizar el deporte y no solamente insisto, de la facturación del propio sector, que por supuesto es importante, sino de lo que va vinculado al sector en cuanto a estos ahorros costes sanitarios, a este empleo joven. Todo el crecimiento del sector es beneficioso no solamente para el sector, sino para la sociedad, que es un poco lo que decía antes. Tenemos la suerte de trabajar en algo que nos aporta beneficios globales, no individuales solamente, sino colectivos. Y eso es muy importante. Convencidísimo. Oye, hablemos del IRPF. Esta misma mañana en la radio escuchaba que también se iba a deducir en el IRPF, me parece, los enfermos celíacos. Me ha parecido escuchar. Era una enfermedad así del tipo, creo que eran los celíacos, ¿no? Pero creo que hablaban a nivel estatal, porque en la industria nuestra es a nivel autonómico y en algunas autonomías sí y en otras no. Y bueno, y si puedes explicar un poco en qué proceso está todo esto. Bueno, si no me equivoco, lo de los celíacos es también en la Junta de Andalucía, ¿eh? O sea, es Andalucía. Creo que es eso. Yo también lo he escuchado y me ha parecido que hablaban de una cantidad, digamos, también 100 euros, cerrada, mañana en la radio. Sí, exacto, 100 euros para, digamos, la compra de estos productos celíacos, que es cierto que son más caros, ¿no? Entonces, bueno, yo te cuento, nosotros desde hace 2 o 3 años elaboramos un documento con un despacho fiscalista de mucho prestigio en el que hablábamos del tema del IVA y del tema del IRPF, ¿vale? Desde todos los ángulos, ¿no? Tanto el IVA, lógicamente, estatal, porque es el único que hay, y el IRPF, tanto estatal como a la cuota autonómica, ¿no? Que cada comunidad autónoma gestiona de manera autónoma. Entonces, hemos ido por prácticamente todas las comunidades autónomas, o bien directamente o bien a través de nuestras territoriales, como por ejemplo en ADECAF, con este documento adaptado a cada una de las comunidades autónomas y exponiéndolo. Entonces, en un primer momento, todo el mundo, todas las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios, no lo ven con malos ojos, pero lógicamente tienen que adaptarlo a su situación y eso también lo entendemos. El primero que dio el paso fue la Comunidad Valenciana, que lo incorporó además de manera muy rápida porque lo hizo con carácter retroactivo a 1 de enero, cuando lo anunció después del verano, con lo cual ya fue un lanzamiento. La Rioja también en ese mismo año y a partir de ahí pues se sumó la región de Murcia, ahora se ha sumado la Andalucía, la Junta de Andalucía, y conseguimos también que la Comunidad de Madrid lo incorporase a su programa electoral en el año 2023 y estamos pendientes de desarrollo de esa medida, ¿no? Entonces, sí que está aprobada, está en este programa electoral la reducción de la cuota del IRPF por los gastos en la práctica deportiva y estamos en plenas negociaciones, en plenas reuniones con ellos para el desarrollo de la misma. Entonces, yo creo que en breve la Comunidad de Madrid lo anunciará y lo aplicará,
Cuando digo en breve, es dentro de esta legislatura seguro, esperemos que sea en el año 2026. Y seguimos trabajando pues, en Cataluña, ya digo, a través de ADECAF, tenemos reuniones pendientes con Galicia y, bueno, y vamos a ir trabajando con cada una de las comunidades autónomas para que lo vayan incorporando. Qué bueno. Curiosamente, hace cuestión de un año o así, un cliente mío, un par de clientes me decían, ostras, es que ahora, como me piden la factura del IRPF, lo tengo que declarar todo. Digo, es que eso es lo que tienes que hacer, declararlo todo, ¿no? Un poco volviendo a esto, ¿no? O sea, si te haces las cosas bien, probablemente, oye, esté todo como tiene que estar. ¿Me explico? Es decir, si el IVA va abajo, pues probablemente toda la gente facture todo, que es lo que tienen que hacer. Si el IRPF no sé cuánto, le van a obligar a que facture todo, que es lo que tienen que hacer. No sé, yo creo que todas estas cosas apoyan también a esto, que sí que es cierto que ya va quedando cada vez menos, pero oye, yo creo que es indispensable que este tipo de apoyo está claro que también van a hacer que todo se regule mucho más, ¿no? Bueno, yo creo que es una de las cosas también que argumentamos en ese documento. El tema de aplicarte una deducción y de que el cliente, que el usuario exija una factura, lo que acaba es con estas prácticas que, sinceramente, yo creo que ya no se dan en las instalaciones deportivas como tal, ¿sabes? Yo creo que no se dan ya en los gimnasios y pondría la mano en el fuego por todos los asociados de FNAIP, porque ya somos un sector mucho más maduro, pero sí que se da en esta práctica deportiva que vemos generalmente al aire libre, en la cual está absolutamente desregulada. Quiero decir, ni se cumplen con las leyes de regulación de profesiones del deporte, ¿vale? Que a nosotros sí que nos exigen, ni se cumple con, pues, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Con el tema de emitir una factura o de declarar ese ingreso para que nos entendamos, ¿no? Entonces, todo este mercado negro, para entendernos, o sea, esta economía sumergida, dicho de una manera más correcta, tiende a desaparecer. Y eso es importante, porque eso también eleva digamos, vía impuestos, pues la recaudación, ¿no? Entonces, también es una medida, también iba dentro de nuestros argumentos. A nosotros, lógicamente, cuanta más regulación haya de este tipo, no digo regulación exagerada en cuanto a la complicación de la operativa, que también es otra de las tareas que llevamos a cabo, ¿no? El tema de no me gusta la palabra luchar, pero sí que de negociar o razonar aquellas normativas demasiado estrictas y casi irreales de imposible aplicación, digamos, en la prestación de un servicio de una manera normal, ¿no? Entonces, bueno, pero insisto, todo lo que sea acabar con esta economía sumergida, absolutamente a favor y esta es una de las medidas que ayuda a ello. Total. Hablaba antes de campañas, o sea, cómo la FNAIP y cómo se trabaja para que la población, en definitiva, entienda que el ejercicio físico es saludable y que el mejor sitio para hacerlo es los gimnasios y cómo transmitir eso desde la FNAIP. Bueno, nosotros, digamos, hacerlo directamente no tenemos ese potencial, digamos, para hacer una campaña a nivel nacional desde la propia FNAIP, ¿no? Pero lo que sí que hacemos nosotros es hablar con aquellas administraciones que sí que pueden llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, recuerdo, pues, bueno, la última, por ejemplo, con el tema de los fondos europeos, el propio Consejo Superior de Deportes, cuando saca una campaña a favor de la cultura, que es verdad que la cultura está como mucho más presente en el tema de las administraciones públicas, pues nosotros rápidamente nos movemos y exigimos que haya una, y tampoco me gusta la palabra exigir, nos sentamos porque tenemos muy buena relación con las administraciones, entonces no exigimos nada, pero sí que nos sentamos con ellos y decimos, oye, si estamos haciendo una campaña a favor de la cultura, de consume cultura, que estamos de acuerdo, que está muy bien, hagamos una a favor de consumir deporte, que también está muy bien, con todos los beneficios, insistimos siempre, que aporta, ¿no? Y entonces se hizo a nivel nacional, tanto en prensa como en radio, como en televisión, una campaña muy potente vinculada a fondos europeos, porque también hay que buscar la oportunidad de cómo financiar esa campaña, y se hizo una campaña, ¿no? Recuerdo también que durante la pandemia
en 2 o 3 comunidades autónomas. Recuerdo Madrid y Andalucía también se hizo una campaña muy potente, con presencia en marquesinas de autobuses, con presencia en el metro, carteles en la vía pública, etcétera, animando a la gente a practicar deporte, resaltando una vez más los beneficios. Y bueno, y eso es un poco lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, siempre ponemos el ejemplo de la DGT, que tiene una campaña desde hace muchísimos años muy potente para reducir la siniestrabilidad en los accidentes de tráfico, ¿no? Y siempre acaban diciendo Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España, y lo que nosotros decimos es que se haga lo mismo con el deporte, ¿no? Concienciando de que hay que moverse y de que el sedentarismo realmente tiene unos prejuicios graves, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es luchar contra eso, fomentando la práctica del deporte, que además de evitar esos perjuicios, nos aporta otros muchos beneficios. Entonces, antes hablaba de las campañas culturales y, bueno, en Cultura tienen el bono cultural para jóvenes, ¿no? Me parece que dan 400 euros a los que cumplen 18 años, así. Hostia, esto sería fantástico, ¿no? Para el deporte, ¿no? Lo presentamos, ahí es verdad que no tuvimos éxito, pero lo presentamos y además con unos argumentos muy buenos. O sea, nuestros asesores jurídicos nos lo prepararon, igual que, o sea, y a mí personalmente me convencía absolutamente, ¿no? El texto que se redactó y el texto que presentamos, pero en este caso no obtuvimos respuesta y no se llevó a cabo, ¿no? Entonces, nosotros pedíamos que hubiera otros 400 euros para el deporte y que en el caso de que eso no fuera posible, que en esos 400 de la cultura, con la vinculación que puede existir entre la cultura y el deporte, pues que hubiera de esos 400 la mitad, 200 euros, la persona pudiera destinarlos también a la práctica. O que pudiesen elegir, simplemente. Exacto. O sea, ni mitad ni mitad, que elijan. Sí, pero como vienen esos 400 euros, vienen, digamos, distribuidos de una forma concreta, ¿no? De 100 euros en, no me lo sé, de 100 euros en libros, 200 euros en conciertos o en espectáculos tal, y otros 100 euros no sé si es imaginemos que es en digital. Pues nosotros lo que decíamos es, oye, pues que haya hasta un máximo de 200 euros para la práctica deportiva y que la persona joven pueda decidir si se lo quiere gastar en un gimnasio o en lo que él quiera, ¿sabes? Pero vinculado a la práctica deportiva. Insisto, preparamos un texto muy bien armado, pero no tuvimos la respuesta esperada. Entonces, lógicamente, nosotros seguimos trabajando, es lo que te digo. O sea, nos dicen que no iban muchas veces, pero vamos a seguir insistiendo. Y allí donde vemos una oportunidad de pelear por el sector y por beneficiar al colectivo, que insisto también muchas veces, cuando nosotros animamos a que la gente se asocie a SNAIL, muchas veces nos encontramos la respuesta de, pero si lo que consigáis ya me voy a beneficiar yo. Bueno, pues es cierto que hay unos beneficios exclusivos y particulares de socios de la FNAID, como son los descuentos en temas de propiedad intelectual, porque eso así lo permite la ley, ¿no? Que la patronal del sector o que la asociación sectorial tenga ese beneficio exclusivo para los asociados con la propiedad intelectual, pero hay otros muchos, como es el IRPF o es el IVA, o son estas campañas de concienciación, que lógicamente se benefician todos, ¿no? Pero al final, si realmente queremos apoyar el sector, animamos a la gente a que se asocie, ¿no? No que se ponga a rebufo por ahorrarse una cuota muy barata, ¿sabes? Me pongo a rebufo, no me subo al carro, pero me voy a beneficiar de todo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también, ahora, por ejemplo, que viene la negociación colectiva otra vez, porque el convenio finaliza en diciembre del 25 y empezaremos una nueva negociación, el estar dentro del NEI te permite tener voz y voto en todo, ¿no? No solamente ir a rebufo, sino poder participar, ¿no? Entonces, por eso también decimos que es importante que todo el sector esté unido. Y estamos muy satisfechos con la representación que tenemos, porque es verdad que es importante a nivel sectorial, pero es verdad que faltan muchos, algunos de ellos pequeños que no se ven representados, que sí que siempre les animamos. Yo me acuerdo que esto lo hablé contigo también hace años, ¿no? Que de alguna manera se sientan representados y tengan esa voz y esa voto, hasta para darnos ideas de cómo les podemos ayudar a ellos o por qué no se sienten representados, ¿no? Entonces, creo que el sector está unido
y que todas estas medidas que podamos lograr, insisto, que muchas veces nos dirán que no, pero que seguiremos trabajando hasta que nos digan que sí, pues beneficiarán a todos. Desde luego. Ahora mismo, desde la SNEIC, ¿qué registro hay? Bueno, ¿o qué registro tenemos de instalaciones deportivas? ¿En qué número estamos ahora mismo en España? ¿Asociados nuestros o total? En total y asociado, un poco para poder entender en qué... Bueno, Nosotros tenemos ahora mismo 1.060 instalaciones asociadas, bueno, de unas 4.700, 4.800 que hay. Entonces, ya es un porcentaje importante, pero lo más importante es que, digamos que estamos calculándolo para tener una cifra más exacta, pero ese veintitantos por ciento que puede suponer los 1.000 de los 4.800, los 1.060, supera el una cantidad 50. mayor de 4.000, ¿no? Se habla de 6.000, 7.000 instalaciones deportivas en España. No, de lo que es el PIB, 4.800. Ajá. Ese es el dato que manejamos y que sinceramente también te digo que lo manejamos porque es el dato que obtiene Deloitte del estudio que ellos hacen, ¿no? Entonces, al final nosotros no tenemos un censo de instalaciones deportivas porque el último censo, que también lo hablamos con el CSD, que se debería actualizar, pero el último es de 2005, ¿vale? Uh-huh. Ese censo, además, digamos que no nos aporta mucha información a nuestro sector, porque en ese sector, en ese censo, están pues una pista de frontón, está una pista de tenis, está una piscina municipal, que entiendo que debe ser así, lo que pasa es que luego tenemos que conseguir que ese censo haya más subsectores, ¿no? Para identificar que de esas 79.000 instalaciones que tiene el censo de 2005, pues de esas 79.000, ¿cuántos son gimnasios? ¿Cuántos son pistas de tenis? ¿Cuántas son piscinas? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántos son pabellones polideportivos? Etcétera, ¿no? Entonces, nosotros la cifra que manejamos es la de 4.800, que es la que facilita Deloitte en sus informes, y nuestros asociados son 1.060. Pero lo que te decía es que ese porcentaje supera el 50% si hablamos de facturación, si hablamos del número de usuarios, ¿vale? Que son los datos realmente más importantes, incluso si hablamos de metros cuadrados gestionados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese dato es importante porque al final la facturación, el número de trabajadores y los metros cuadrados gestionados dicen mucho del sector, ¿no? Entonces, bueno, claro, nuestro objetivo es seguir creciendo en número de asociados, en número de instalaciones deportivas, pero realmente estamos satisfechos con el porcentaje de facturación que representamos dentro del sector. Ya que nos hemos metido en este tema, ¿qué le aporta a una instalación el pertenecer a SNEIC? Yo lo tengo claro, pero igual hay gente que se lo tenemos que dejar más claro todavía para que mañana vayan y toquen la puerta de la SNEIC y se sumen a esos 1.000 y pico asociados a día de hoy. Bueno, pues la principal, aunque digamos no sea muy palpable, es la de apoyar al sector y formar parte de esta familia. Quiero decir, cuando formas parte de una familia, primero tienes información de primera mano de todo lo que hacemos, ¿vale? A través de circulares que enviamos a nuestros asociados, lógicamente solo a nuestros asociados. Tienes información jurídica o de obligaciones de relaciones laborales, etcétera, que también es importante conocerlas. Tienes la posibilidad de realizar cualquier consulta que te surja, de cualquier tipo, de tu gestión, de tu normativa, de tu lo que sea, tienes la posibilidad de hacer una consulta y de que seas atendido. Tienes la posibilidad de participar en el tema del convenio colectivo, no solamente en el momento de su negociación, que es el momento lógicamente más importante, pero también en el momento de la aplicación de este convenio para hacerlo de una manera correcta y de evitar problemas con sindicatos y con trabajadores. Tienes un pequeño descuento, que es a lo mejor lo de menos, pero que es verdad que se produce un ahorro en la cuota que tienes la obligación de pagar por el uso audiovisual de los derechos, tanto de SGAE como de AGEVI, ¿vale? Y tienes la posibilidad también de cualquier problema que tengas con cualquiera de estas entidades, solucionarla a través nuestro, ¿no? Que eso también es importante. Digo que es importante
porque nos han requerido muchas veces este servicio, con lo cual entiendo que es importante que más de una ocasión surge este problema, ¿no? Bueno, principalmente digamos que son estos, ¿no? O sea, el estar amparado ante una asesoría jurídica permanentemente, insisto, también es de consulta, no de que a veces nos ha pasado. Nos llama un asociado, oye, quiero que me llevéis el despido de un trabajador. Nuestro asesoramiento no llega a ese punto. Sí que se puede hacer, pero digamos no entra dentro de la cuota. Y para que te hagas una idea, nuestra cuota para un gimnasio pequeño es de 19 euros al mes. Fíjate, ya se ha regulado, se ha adaptado la cuota a las características del gimnasio. Eso antes no era así, quiero entender, o sí era antes así. Sí. Vamos, nosotros no hemos modificado las cuotas absolutamente nada. Cuando digo absolutamente nada, quiero decir que ni tan siquiera el IPC no se ha movido ni un solo euro desde 2017. Si calculamos el IPC desde 2017 hasta ahora, pues habrá subido, hablo de memoria, pero en torno a un 30%, un 20 y tantos por ciento desde 2017. Nosotros no hemos incrementado las cuotas absolutamente nada. Y tenemos 4 cuotas en función del tamaño. La más barata, que es hasta 1.000 metros cuadrados, es de 19 euros. Y la más cara, que es para gimnasios de más de 4.000 metros cuadrados, es de 79 euros. Y luego tenemos también, digamos, unos factores de corrección para que todo el mundo esté representado, tanto el pequeño, que tiene sus 19 euros, como las grandes cadenas. Entonces, tenemos un descuento para la segunda instalación, que esté bajo una misma marca o empresa, un descuento para una tercera instalación, y para estas grandes cadenas, que ahora estamos teniendo muchas, a partir de la 21ª instalación pagas 15 euros por instalación, 15 euros mensuales, con lo cual son cuotas, insisto, perfectamente asumibles por cualquiera, porque al final estamos hablando de 19 euros al mes, ¿vale? Si tienes más de una instalación vas a pagar una media de 15 euros al mes, con lo cual entiendo que no es dinero por lo que, ya no digo por lo que aportemos, sino por apoyar al sector y que la FNIR pueda seguir peleando por todas estas cosas que benefician a todos. Desde luego. Desde luego que no es dinero. Y oye, y gerentes que le esté gustando todo lo que estás contando y que quieran unirse, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, es muy fácil. Pueden, a través de nuestra web directamente, ahí puedes rellenar, nos llega nuestro correo, nos ponemos en contacto contigo y formalizamos la inscripción y se hace en un minuto. O sea que eso es muy fácil. O llamándonos por teléfono, ya te digo, a través de nuestra web, que sería lo más sencillo, o a través de cualquier red social de las que tenemos, se puede contactar con nosotros. Eso es muy sencillo. Vamos, tienes un formulario que se rellena en 2 minutos en la página web y si llamas por teléfono nos ponemos en contacto y ya a través de un correo electrónico también lo gestionamos en un minuto. Pues nada, capitanes, ya sabéis, capitán y capitana, cuando termine el episodio os vais a la página de Snake y os dais de alta para ser miembros porque, oye, estamos escuchando que, Alberto, que hay muchos beneficios y sobre todo, oye, tenemos que ser corporativos y tenemos que apoyarnos unos a los otros, que sabéis que esto yo estoy harto de decirlo, que todos, entre todos sumamos, pero de forma individual no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, creo que el pertenecer a este tipo de federación es muy, muy, muy interesante, que mientras más seamos, evidentemente, más fuerza hará, ¿no? Entonces, capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con 2 preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas 2 preguntas, puedes agendar, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro.
eso es muy importante, porque siempre que te reúnes con una administración te preguntan a quién representas. Claro. Y al final, cuantos más trabajadores, cuantos más empresarios, cuantos más usuarios, más te tienen en cuenta, porque más grande eres y más te tienen en cuenta. Con Claro. lo cual, más, lo que tú acabas de decir, más fuerza tendremos. Claro, porque 19 euros y sin nada más que con lo que se ahorran en Agedi y en la SGAE ya prácticamente están pagando la cuota, prácticamente, ¿no? O sea, porque una consulta que hagas al abogado o otra consulta que hagas, o sea, es que esto es de risa. Así es, así es. Pero pese a todo, hay veces que hablamos con alguien, incluso que, digamos que, porque hay gente que nos interesa, ¿vale? Pero hay gente que se interesa y que contándole todo esto y acabamos haciendo los números y tal y cual, y dices, mira, que te sale a 15 euros por instalación y les cuesta, Ya, ¿sabes? Es decir, que muchas veces no entiendes, dices, no puedo entender que por esta cuota, y lo que te acabas de decir, solamente con el ahorro en propiedad intelectual y con que hagas una consulta o que puedas participar de cualquier evento que organizamos. Nosotros, el año pasado organizamos 4 eventos repartidos en el territorio nacional. El año pasado fuimos a Málaga, Valencia, Madrid y Coruña, al cual puedes asistir a una jornada de manera gratuita, una jornada sobre liderazgo que tuvimos un feedback buenísimo, la gente le encantó, lo hicimos muy cercano, contamos con el director general de Starbucks para que nos contara también su experiencia desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro liderazgo de un sector diferente, que también siempre nos aporta ideas nuevas. Pues todas estas cosas, digamos, insisto, por esa cuota te tiene que compensar, ¿no? Nos puedes hacer las consultas que quieras, nos puedes llamar tantas veces como quieras y te vamos a atender personalmente. Entonces, bueno, nos sorprende que quien no ha oído hablar de nosotros o no se interesa o no cree en el asociacionismo, bueno, lo podemos entender. Pero que aquel que se interese no llegue a formalizarlo, pues sorprende. Voy a tirar un órdago hacia las instalaciones pequeñas, ¿vale? Más pequeñas todavía. No estoy diciendo que sea mucho, 19 euros con no sé cuánto. Estoy diciendo que quizá una instalación, que cada vez tenemos más, ¿no? Instalaciones de 100, 150 metros, como que se comparan con las de 1000, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una instalación que a lo mejor factura 4, 5, 6 mil euros con una que factura 30, 40, ¿no? Entonces, yo ahí creo que, oye, habría que hacer algo para que estas instalaciones tuviesen como una puerta de entrada más fácil, ¿no? O sea, creo que, bueno, por ahí te lo dejo caer, ¿no? Para que, no lo sé. Tomo nota y lo llevaremos a la próxima junta directiva, digamos, con el análisis favorable por nuestra parte, porque, insisto, más allá de los, imagínate que esos 19 euros los podemos poner en 10. Más allá de esos 9 euros, es el hecho de que la gente esté, de que tengamos esa representatividad y de que el sector crezca alrededor de FNAIL, porque al final FNAIL es la que representa al sector. O sea, claro, cada operador hace su trabajo y lo hace muy bien, pero al final la voz sectorial la llevamos desde FNAIL, ¿no? Y cuanto más representemos, cuanto más estemos, al final nosotros lo que hacemos, insisto, es representar la voz del sector, con lo cual nosotros no negociamos el convenio colectivo, lo que Alberto o lo que Adolfo como presidente piense o lo que piensen nuestros asesores jurídicos en esta materia laboral. Nosotros lo que llevamos a la mesa de negociación, hablo de esto porque está reciente el inicio de la nueva negociación del convenio, pero ante cualquier cosa, ya sea una negociación con la propiedad intelectual, ya sea ante las administraciones públicas, llevamos lo que el sector nos dice que llevemos. Por eso es importante tener voz y voto, porque al final tú te puedes expresar como consideres y al final, democráticamente, se decide la postura que hay que... Pero todo el mundo se expresa, todo el mundo se escucha y todo el mundo es sensible a lo que dice cualquier persona. Que muchas veces he oído a instalaciones pequeñas decir, bueno, es que si al final vais a hacer lo que quieren los grandes, no es así. O sea, al final hacemos lo que consideramos mejor para el sector. Y cuando el sector crece, como se está demostrando ahora, crecemos todos. Crecen los más grandes, crecen los más pequeños, crece todo el mundo. Y al final aquí no hay grandes y pequeños, sino que hay diferentes modelos y todos tenemos que convivir. Exacto, exacto. Es ahí a donde quería llegar yo. No hay ni grandes ni pequeños, todos estamos en el mismo barco, todos
tenemos el mismo fin, que es ayudar a las personas a ser más saludables a través del ejercicio físico. Y si todos apoyamos, oye, todos nos sentiremos beneficiados. Eso está clarísimo. Y ese, digamos, que es el mensaje que tenemos que transmitir, y a todos los oyentes, capitanes y capitanas, oye, entender que tenemos que estar ahí para empujar todos en la misma dirección, ¿no? Yo eso lo veo 100%. Pero bueno, cambiando un poco de tema, antes, cuando hemos estado hablando de IRPF, campañas e IVA, hay una historia que está cada vez más oyéndose, que es el tema de la receta deportiva, ¿vale? No sé, la SNAIF, hasta qué punto y en qué punto está esto de la receta deportiva, y si nos puedes explicar un poquito más. Bueno, pues está yendo un poquito más lento de lo que a nosotros nos gustaría. Esto también surge hace años, ¿vale? Desde hace años llevamos tiempo hablando con las administraciones públicas y vinculando lo que hemos dicho siempre, vinculando la actividad física a la práctica deportiva con los beneficios de la salud, y en esta lucha constante que tenemos contra el sedentarismo, contra la obesidad, contra el sobrepeso, especialmente en los jóvenes, lo que tratamos es de que haya una coordinación entre las consejerías de deporte y las consejerías de salud. Es verdad que no es fácil ese engranaje, porque se mezclan, digamos, hay una intersección de parcelas, tiene que haber un funcionamiento, entonces cada comunidad autónoma es de una manera, pero bueno, se ha avanzado bastante, se ha avanzado mucho en Canarias, se ha avanzado mucho en Andalucía, se ha avanzado mucho en Madrid, donde ya hay pruebas piloto. Se ha avanzado mucho ya en la formación tanto de los médicos, digamos, ¿vale? Como de las personas que son licenciados en actividad física y deporte, que son las personas que van a recibir al paciente, digamos, ¿no? A la persona que viene con la receta. Y bueno, creo que es otra de las vías en las que nos va a ayudar a crecer, ¿no? Al final, lo que te dice un médico parece que lo haces, y gente que no ha practicado deporte y que tiene problemas de obesidad o simplemente personas sedentarias, lógicamente que no tengan una patología grave que necesite otro tipo de tratamiento, pues si directamente desde el médico de cabecera se les deriva a un centro deportivo, ¿vale? Donde sean, insisto, con un seguimiento y con un, digamos, ejercicio pautado, ¿vale? En función de lo que necesite esa persona. No se trata de que llegue la persona allí y sea como uno más que va a practicar su rutina habitual. No, esta persona, especialmente inicial, al inicio, tiene que ser una persona absolutamente controlada, ¿no? Con un ejercicio pautado y con un seguimiento. Y ahí es donde surge esa coordinación entre los centros deportivos donde se prestan este servicio, que hasta ahora son todos de vinculación municipal. Cuando digo de vinculación municipal, es que o bien son 100% municipales o bien son concesión municipal, ¿vale? Hay una colaboración público-privada, pero hasta ahora no han contado con los centros privados, que es otra de las cosas que nosotros estamos reclamando o animando, porque si esto crece, no va a haber centros suficientes a nivel público para tratar a todas estas personas. Y no solamente eso, sino que para facilitar que estas personas tengan el acceso a la instalación, deberíamos darles a elegir, ¿no? Por supuesto, como siempre decimos, cumpliendo nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los centros deportivos de gestión privada, con los requisitos que la Administración ponga, los mismos que debe cumplir una instalación pública, que los cumplamos nosotros, pero si los cumplimos y cumplimos los requisitos, que entremos dentro de esa oferta o de esa bolsa donde el usuario, llamémoslo paciente, aunque cuando hablas de paciente parece que hablas de una persona enferma, pero que ese usuario pueda elegir la instalación que mejor, que más le convenga, ¿no? Para darle esas facilidades. Insisto, cumpliendo con los requisitos y teniendo ese canal de comunicación abierto permanentemente entre lo que tiene que ser la Consejería de Deporte y la Consejería de Salud. Total. Bueno, pues trabajemos también en esa línea, ¿no? Yo creo que es otra línea donde también puede ayudar mucho a que, bueno, en definitiva, el deporte sea como elemento principal para la salud, ¿no? Y para cuidar, digamos, de nuestro
cliente. Antes hablábamos del IVA, de las campañas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos que la FNAI se plantea para estos próximos años? Oye, tenemos que cumplir esto. Bueno, o sea, el objetivo a nivel legislativo sigue siendo el tema o sea, primero el IVA, ¿vale? O sea, creemos que tenemos que tener un IVA justo. Segundo, que se implanten en todas las comunidades autónomas estas deducciones en cuota del IRPF. Tercero, que en el caso de que haya una ley de regulación estatal de profesiones del deporte, sea una ley de regulación justa y coherente con la realidad. Hasta ahora lo que nos hemos encontrado es algo sectario, liderado por el COLEF, que no se ajusta a la realidad y que realmente perjudicaría al sector en lugar de beneficiarlo. De hecho, podría provocar el cierre de muchísimas instalaciones deportivas en municipios pequeños que no podrían, sería imposible cumplir con estos requisitos que se pretenden. Ese tema es un tema que, digamos, hemos conseguido argumentar y controlar poniendo en conocimiento de los que deciden, ¿no? de los que legislan, pues estas realidades del sector, ¿vale? Pero te refieres a la legislación que pedía el COLEF para, digamos... Sí, para regular a nivel estatal las profesiones del deporte, ¿no? La obligatoriedad de que fuera un licenciado en ciencias de la actividad física con un grado superior. O sea, no un grado superior, un grado en ciencias de la actividad física, porque el grado superior es el de FP, que hay un poco de, no de confusión, pero se llama grado superior y grado, y parece que el grado superior es más que el grado. Entonces, el grado va a licenciado, para entendernos, y el grado superior es la línea de sí. Entonces, bueno, nosotros lo que decíamos es que en nuestro sector la FP es muy importante y hay que potenciar mucho a este grado superior, habiendo sitio para todos. Luego, como tú has dicho, potenciar y tratar de que en esta llamada receta deportiva, popularmente llamada receta deportiva, ¿vale? Para que nos entendamos, puedan estar todas las instalaciones deportivas que cumplan con esos requisitos, no solamente las públicas. Esto depende al final de los municipios, ¿vale? Entonces, al final ahí es un trabajo, digamos, mucho más quirúrgico y más complicado de hacer porque no tienes muchísimos interlocutores, ¿no? Pero bueno, al igual que hemos hecho con las comunidades autónomas, que lógicamente son muchas menos, pero poco a poco ir intentando que esto se vaya propagando, ¿no? Que lo que consigamos en un sitio se vaya propagando sin tanto trabajo, que el trabajo fuerte se haga inicialmente, pero que luego podamos propagarlo a todas las comunidades autónomas y a todos los municipios. Y digamos que esos son un poco los objetivos. Paralelamente, dar el servicio a diario a nuestros asociados, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos comentado antes, todo el tema de consultas. Queremos seguir con el tema de estas jornadas, de estas actividades que hicimos, cambiando de ciudades para poder facilitar el acceso a todo el mundo sin tener que desplazarse demasiado. Lógicamente no podemos estar en todos los sitios, pero si vamos a Andalucía, a Valencia, a Galicia y a Madrid, pues ir a Cataluña, ir al País Vasco, o sea, buscar siempre territorios donde la gente podamos congregar a la gente de esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando con eso y bueno, y ahora en el 2026 es verdad que tenemos el tema del convenio colectivo, pues que bueno, trataremos también de cerrar una negociación cuanto antes por tener un equilibrio, como digo yo siempre, del sector. El sector lo formamos los empresarios, pero también lo formamos los trabajadores, ¿no? Al final claro. lo formamos todos, ¿no? Entonces es importante que tengamos un punto de equilibrio en el que todos estemos cómodos, ¿no? En el que no haya, como decimos siempre, ni ganadores ni vencidos, sino que, oye, que lleguemos a un punto de encuentro en el que tanto los trabajadores como los empresarios estemos a gusto. Y al final somos empresarios y somos trabajadores, ¿eh? O sea, te dice que al final no nos ponemos una gorra exclusivamente, sino que nos ponemos los dos. Tal cual. Según tu visión o tu perspectiva, ¿no? Que es muy, muy macro, ¿no? Porque lo ves todo, digamos, todo el
digamos, el sector. ¿Cuál es el mayor reto estructural a nivel de las instalaciones deportivas, de los gimnasios en España? El mayor reto estructural como sector. Bueno, pues yo creo que ahora mismo o sea, tenemos un par de retos, ¿no? O sea, uno es asimilar esta llegada de fondos de inversión y asimilar o sea, tradicionalmente hemos sido un sector muy atomizado, ¿no? Como cualquier sector, cuando va madurando, se va congregando, ¿no? O sea, van, como estamos viendo, ¿no? O sea, digamos, va habiendo players cada vez más grandes y players pequeños, bueno, pues que van viendo la oportunidad de unirse o de, bueno, lo que estamos viendo ahora en el sector, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, esa maduración, hacerlo de una manera, vuelvo a utilizar la palabra equilibrada, ¿vale? En el que todo el mundo pueda convivir. Creo que como maduración del sector somos un sector que a nivel de patronal, y ahí sí que asumimos nosotros, digamos, el reto, no de llevarlo a cabo, pero sí que de incentivar el tema de tener más datos. Tenemos que tener muchos más datos sectoriales. Yo creo que eso va a ayudar al sector de una manera global y de una manera estructural para que sepamos exactamente dónde estamos. Y creo que otro factor que ha convivido siempre muy bien con este sector es el tema de la adaptación. O sea, tenemos que adaptarnos, somos un sector muy vivo y tenemos que adaptarnos a todo lo que venga y todo lo que viene, hablamos mucho de tecnología, de digitalización, pero el otro día tenía una conversación con operadores del sector y curiosamente había uno que decía que él lo que estaba empezando a trabajar es, digamos, quitar la digitalización, promover el contacto, promover la atención personalizada, prohibir incluso el móvil, quitar pantallas, quitar tecnologías, es decir, quiero volver un poco al origen del ser humano, por entendernos, ¿no? Del andar, del correr, del hacer ejercicio, pero de una manera mucho más cercana, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo digo la palabra adaptación, no quiero decir ni que uno ni que otro sean los caminos correctos, pero que todos son posibles, que todos los modelos tenemos que convivir y que tenemos que estar preparados para eso, para adaptarnos a lo que queramos hacer. Pero lo que queramos hacer seguro que va a requerir una adaptación a nuevos tiempos, insisto, nuevos tiempos que no sabemos por dónde van a poder evolucionar, ¿no? Somos una sociedad que cambia ahora mucho más rápido que cambiaba antes. Total. Yo siempre digo que no se nos puede olvidar que somos un negocio de personas para personas. Y si se nos olvida esto, estamos listos, ¿no? O sea, porque, bueno, sí, puede funcionar una instalación deportiva donde esté todo automatizado, domotizado, ¿no? Puede funcionar, sí, porque igual hay gente que no quiere saber nada de nada, ¿no? Pero la gran mayoría, yo creo que va a una instalación deportiva porque necesita estar con gente, porque si no es bien fácil montarte tu pequeño gimnasio en casa con 4 cosas, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que nos diferencia real del digital, lo que nos diferencia real del poder hacer tu gimnasio en casa es eso, ¿no? Son las personas, ¿no? Entonces, bueno, es que somos personas y necesitamos sociabilizar. Entonces, al final, el contacto es lo que nos hace ser personas, si no seríamos máquinas, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que eso es fundamental. De hecho, nosotros siempre decimos que somos ocio. Cuando digo ocio me refiero a que nuestros servicios se prestan en el tiempo libre de las personas, ¿vale? O sea, cuando tú tienes un tiempo libre, tú decides qué hacer con tu tiempo libre, con lo cual es un tiempo de ocio. Somos un ocio saludable y volviendo al tema del IVA, somos el único ocio que está a un IVA del 21%. Si te vas al cine, si te vas a las discotecas, si te vas a los bares, si te vas a cualquier ocio, ninguno está al 21%. Fíjate. Ya no hablamos solamente de salud, sino de ocio. En ocio también estamos descompensados con el resto de sectores. Con el resto de ocios estamos también descompensados. Y además somos el único ocio saludable. O sea, no sé si el único, pero somos ocio saludable sin ninguna duda.
porque también ir al cine seguro que es un ocio saludable, ¿no? Pero que somos un ocio vinculado a la mejora de la salud y del bienestar de las personas y somos el único ocio con ese 21%. Yo creo que cada vez está más claro de que vamos a conseguirlo. Ahí Seguro seguimos. que sí. Oye, Alberto, después de 10 años prácticamente aquí de gerente en la FNAI, seguro que en algún momento has dicho, mira, chicos, me piro de aquí y me voy al baloncesto por, no sé, por agobio, por no sé cuánto, no sé. ¿Esto ha pasado alguna vez y por qué te quedaste? No, hombre, pasa alguna vez como nos pasa a todos. Hay momentos complicados que pasa eso, pero bueno, insisto, nos pasa a todos. Todos tenemos un día en el que nos supera todo, en el que chocas con todo y dices, pues eso, hasta aquí. Pero bueno, eso se pasa y sigues porque sigues teniendo objetivos, porque sigues teniendo retos, porque sigues en un sector que está creciendo, que sinceramente creo que la FNAID ha ayudado a que este sector crezca. O sea, somos uno más de los que estamos dando pasos hacia adelante. Y también te digo una cosa, esto, que alguna vez es verdad que me ha pasado como a cualquiera, no me pasó en ningún momento, y yo creo que a ninguno de los que estuvimos ahí trabajando durante la pandemia, que fueron durísimos años de muchísimo trabajo y de muchos, no solamente de FNAID, o sea, de FNAID, pero cuando digo FNAID digo lo amplio que es FNAID, que FNAID son todos nuestros asociados, Sí. porque teníamos grupos de trabajo vamos, que tengo que agradecer personalmente, porque yo a nivel individual habría sido incapaz de hacer todo lo que hicimos y fue por el aporte de todos, de toda la familia de FNAID, insisto, de todos. No voy a dar nombres porque me dejaría alguno, porque fueron muchísimos. Y también de nuestros asesores jurídicos, también de nuestro equipo, ¿no? Todo ha sido... Y ahí en esos momentos, que fíjate que era difícil todo y de muchísimo trabajo, no teníamos, o sea, teníamos tan claro y estábamos tan enchufados a lo que necesitábamos que en ese, aunque durmiéramos, que había días que hemos dormido 3 horas porque salía un boletín oficial del Estado, teníamos que hacer el resumen, teníamos que enviarlo antes porque de un día para otro nos cambiaban las normativas, tal. Pues ahí no tuvimos en ningún momento, vamos, hablo en primera persona, no tuve en ningún momento esta sensación que has dicho tú de colapsar, ¿no? De decir, puf, ya te digo, pero vamos, estamos en un sector muy bonito, estamos en un sector que aporta muchísimo a la sociedad, estamos en un sector que somos una familia, que hemos conseguido, y ahí sí que es verdad, que yo creo que FNAID y especialmente el papel de Adolfo, nuestro presidente, aglutinar a todo el mundo, de que todo el mundo trabajemos en equipo, seamos una piña, organizamos viajes en las que, ¿sabes? En las que se suman muchísimas personas, cada uno de un modelo, cada uno de su padre y de su madre, pero todos conviviendo, todos compartiendo y creo que eso es muy bonito y es muy importante para el sector. Totalmente. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio personal que has tenido que hacer para aguantar estos 10 años? Aguantar en el buen sentido de la palabra. Bueno, yo siempre digo que el mayor sacrificio desde que trabajo es el tiempo que le quito a mi familia. Por suerte mis hijos ya son mayores, entonces ya no requieren tanto vamos, nunca han requerido de mí, porque han tenido a su madre, que es una fenómena, que se ha encargado absolutamente de todo. Pero el mayor sacrificio que haces es el tiempo que le quitas a tu familia. Yo creo que eso nos pasa a todos y es verdad que en determinados puestos en los que, como digo yo, da igual que estés aquí, que estés en un viaje en Valencia o que estés en Colonia, en la feria. El teléfono, que es la herramienta con la que estás, suena hasta las 9:30 de la noche. Entonces, a las 9:30 de la noche estás hablando con alguien. Yo tengo además la peculiaridad de que estoy lejos de casa, digamos, de que mi semana está lejos de casa, entonces, bueno, ese es el mayor sacrificio. Y también te digo que por suerte, y te hablo ya de un tema personal, porque es mi familia, por suerte, desde mis inicios ha sido así. O sea, desde mis inicios, mis trabajos que siempre me han gustado, que esa también es una ventaja, un valor que para mí sí es rechazable. Siempre me ha gustado lo que he hecho, con lo cual le he dedicado muchas horas, porque siempre he sentido que estaba haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, al final, si tu trabajo no te gusta, posiblemente desconectes, ¿no? A mí, como me gusta
lo que hago, y antes de esto también me gustaba, pues mi familia siempre ha sido la gran sacrificada, pero insisto, están bien entrenados, con lo cual ya sufren menos. Muy bien, muy bien. Cuando llega hecho polvo, no sé si tienes algún ritual, algo que haces, no sé, qué haces para desconectar 100%. Bueno, pues desde hace unos años sí que, además esto sí que surgió en la pandemia, sí que hago relajación siempre por las noches e intento hacerlo también por las mañanas. Tengo la mala suerte de dormir muy poco y entonces cuando me despierto no me levanto inmediatamente de la cama porque me despierto, hoy por ejemplo me he despertado a las 3 de la mañana. Madre Entonces, mía. claro, no consigo dormirme. Es verdad que luego durante el día debo ser de ese 5% que genéticamente no necesita dormir más de 5 horas, porque no es que esté cansado, o sea, no es que me levante cansado, sino que me despierto. Entonces, también hago relajación por la mañana. Por la mañana hay veces que no, porque aprovecho para entrenar temprano, pero es verdad que sí que por las noches sí que hago relajación. Muy bien. ¿Entrenas en el gimnasio? Sí. Muy bien. ¿Fuerza? Sí, hago un poquito de aeróbico y hago también fuerza, sí, especialmente fuerza, pero también me gusta meter algo de aeróbico. Muy bien, fantástico. Oye, vamos a ir terminando ya, Alberto, que sé que tienes mucha prisa, pero terminamos con 5 preguntas. Siempre hago al final del podcast 5 preguntas y si esas preguntas las respondes bien, te dejo que tú me hagas una pregunta a mí, ¿vale? Son preguntas cortas, no tienes por qué explayarte, así que ¿aceptas el reto? Venga. Venga, vamos con la primera. ¿Tienes algún ritual, hablando de rituales, para tomar decisiones complicadas? No, como ritual no. Siempre me gusta consultar. ¿Cuál ha sido la anécdota más curiosa que viviste como interlocutor de este sector frente a las autoridades? Bueno, ha habido muchas. Ahora mismo me viene a la cabeza, al principio cuando llegué aquí, que cuando hablábamos de los gimnasios nos decían, pero esos sitios, el gimnasio donde se va a ligar, nos tenían como los sitios donde se iba a ligar. Ni tan siquiera se sabía si hacías deporte o no, sino que los sitios que se iba a ligar, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en una reunión en un despacho, dices, pero ¿en los gimnasios se va a ligar? Y claro, dices, no, en los gimnasios no se va a ligar. Entonces, me parece una cosa curiosa. Ya. Bueno, yo creo que eso Es ya. verdad que fue eso, en el 2016, ¿eh? O sea, es decir, que hemos conseguido superar esa situación, pero a mí se me quedó un poco grabada, ¿no? De hecho, tuvimos un momento hace tiempo de si renunciar a la palabra gimnasios por centros deportivos o si cambiar el nombre y tal, pero al final te das cuenta que la gente utiliza la palabra gimnasio de manera normal. Tú cuando vas por la calle no le dices a alguien a qué, o sea, tú le preguntas, oye, ¿vas al gimnasio? ¿O a qué gimnasio vas? O, ¿sabes? Entonces, pero nos lo planteamos porque dijimos, oye, tenemos que conseguir cambiar un poco esto, ¿no? Es decir, que nos vean como los sitios donde se va a ligar. Eh, pero No, bueno, yo creo que eso a día fue de una hoy, anécdota curiosa. 2025. Sí. Día de hoy, 2025, esto está más que superado y creo que ya poco a poco vamos teniendo más credibilidad ante otros sectores. O sea, creo que eso prueba superada. Si mañana tuvieras que reinventarte en otra industria, ¿cuál elegirías? Uf, ninguna, la verdad. Ninguna. Es que Mira, Miguel. no. Cuando hablo de industria, hablo de la industria del deporte, no hablo exclusivamente del fitness. Pero es que yo no veo ninguna industria que te aporte tanto trabajando como es la industria del deporte. Es que además he estado toda mi vida en la industria del deporte, ¿no? Entonces, ahora mismo no vería otra que lo pudiera sustituir. A lo mejor no estaba en el fitness, estaba en el baloncesto o estaba en no sé dónde, pero estaría siempre vinculado al deporte. Total, total. Muy bien, pues prueba superada. Ahora te toca a ti. Pues no tenía pensado nada, pero viendo lo que tú has dicho al principio, digamos, ¿qué te llevó a dejar de operar un gimnasio y dedicarte más a la consultoría, ¿no? Más a lo que es a mirar un poco más también desde arriba, ¿no? O sea, salirte de lo que es el día a día y mirar desde otro ángulo. Bueno, lo mío fue un poco, digamos,
no fue hoy dejo de operar en un gimnasio y mañana empiezo en el mundo de la consultoría. Digamos que fue todo transicionado porque yo tenía mi gimnasio y al principio me fue muy mal, muy, muy, muy mal. Estuve a punto de cerrarlo un montón de veces. Luché mucho por el tema del IVA, por la competencia desleal, por todo esto. Me acuerdo una vez que vino Lucas Peña a mi gimnasio cuando él tenía tu cargo, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Lucas Peña antes tenía, Sí, digamos, sí, el sí, cargo sí, que sí. tú ahora mismo tienes, ¿no? Y estuvo aquí en Montilla y estuvimos en el ayuntamiento por el tema de la competencia. O sea, que dije, pero llegó un momento donde dije, espérate. Mi lucha ahora mismo de forma de David contra Goliat no es esta, ¿vale? Y entendí, oye, que tenía que hacer por mejorar mi negocio, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho en mejorar mi negocio y mirar hacia afuera y ver de qué forma o qué cosas no estaba haciendo que tenía que hacer, ¿no? Entonces empecé a aplicar muchas cosas de gestión, de marketing, de ventas que no estaba aplicando, de tal modo que llegó un momento donde de irme mal a irme muy bien y empezaba a hacer un negocio que me iba muy bien. Y en ese proceso había otros gimnasios que me decían, oye, ¿qué estás haciendo? Que te va bien y que a mí no, ¿no? Gimnasio que yo conocía. Entonces empecé a ayudarlos, pero teniendo mi propio gimnasio, ¿no? Y en ese proceso de ayudar a esos gimnasios, había también siempre algo que estaba ahí en el aire, que era, le decía, oye, búscate una agencia de marketing que te apoye en esto, en esto y en esto, ¿no? Y nunca dábamos con esa agencia de marketing. Al final fue cuando decidí fundar mi agencia, ¿no? Que en definitiva nosotros hacemos trabajo de consultoría, pero tenemos, digamos, a nivel de facturación, donde trabajamos bien fuertes en el tema del marketing, donde hay un equipo y tal, ¿no? Y todo esto empezó a crecer, me iba muy bien, tanto con en la consultoría, tanto con el marketing, como con mi gimnasio, ¿no? Pero llegó la pandemia, ¿vale? Entonces, para mí eso fue un punto de inflexión brutal porque, evidentemente, cerré el gimnasio circunstancialmente, por igual que todos, ¿no? Y ahí fue cuando decidí, ostras, sigo apretando en el proyecto de consultoría y marketing o con el gimnasio, o con los dos, o con, ¿vale? Y a esto le sumábamos de que solamente me quedaba un año de contrato de alquiler. Yo quise que el propietario me hubiese renovado el alquiler en ese momento porque iba a hacer los famosos ICO y ERTE y todos estos rollos. Y dije, hostia, yo tengo aquí como que asegurarme un poco el futuro. El propietario no quiso ampliarme ese alquiler y entonces fue cuando decidí, oye, mira, cierro el gimnasio y me centro en este negocio, ¿no? A día de hoy el local todavía sigue cerrado, nadie se lo ha alquilado todavía, lo cual me alegro bastante, no me suelo alegrar de los males ajenos, pero en este caso sí. Y entonces en ese momento fue cuando no sé si te acuerdas de aquellas charlas que Sí, sí. hicimos en la pandemia y tal, tuvimos que dejar de hacerlas porque fue cuando decido cierro mi gimnasio, entonces tuve que eh, eh, irme al gimnasio a vaciarlo entero y todo rollo, y fue cuando tuve que cambiar mi foco y una vez que ya cerré esa etapa fue cuando decidí seguir en la etapa en la que estamos ahora, que bueno, que la verdad estamos súper contentos, enchufados y bueno, ayudando a muchas instalaciones deportivas, ¿no? Ese es un poco el Sí, muy, resumen. muy interesante. Oye, muchas gracias, ¿eh? Me parece un razonamiento y una conclusión acertada. Así que gracias por compartirlo. Prueba superada, David. Sí. Muchas gracias. Bueno, Alberto, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast Capitanes del Fitness. Estoy convencido de que ha aportado muchas cosas que decía, oye, no sé qué voy a aportar, mucho, seguro. Y ahora sí que te pido un minutito más, no te vayas, porque ahora me tienes que quedarte conmigo para que me des tus datos para que te envíe la taza de Capitanes del Fitness, que solo la tienen los que han venido al podcast. Y ahí, te digo yo, hay una taza ya plateada, que solamente la tienen dos, nuestro amigo José Sevilla y nuestro amigo Ernesto Rojas, porque han venido 2 veces. Así que, oye, te animo a que puedas venir más veces de cara al futuro a seguir aportando. Así que nada, Alberto, encantado de haberte tenido aquí y mil gracias por dejarnos este tiempo tuyo. Muchas gracias, ha sido un placer y espero haber aportado que alguien se asocie a través de esto. Muchas Haremos gracias. todo lo posible. Pondremos el enlace en el email cuando enviemos todo y aquí también en el para que la gente se asocie a la Snape, que estoy convencido de que vamos a hacer o vamos a conseguir muchas cosas todos juntos. Fenomenal. Muchas gracias. Venga, chao.